podría crearse con una cámara de video, un sex symbol y muchas, pero muchísimas telas de seda, por el que mataría aún tu tía chavorruca y a lo mejor tú también si es que sigues teniendo tus buenos gustos musicales. Rompió bastantes esquemas y se convirtió en un símbolo sexual tras su salida del grupo Wham para crear una serie de exitosos videos musicales, recibiendo por desgracia críticas negativas respecto a su supuesta homosexualidad que finalmente dio a conocer de forma oficial en 1998. Que si me preguntan, la verdad no sé qué tiene que ver la preferencia sexual de alguien con su talento musical, pero bueno, en fin, cosas que solo suceden en nuestro planeta. Pero ¿cómo te queda si te digo que hizo un video con su novia por aquel entonces que fue prácticamente considerada una sex tape por MTV y por varias otras cadenas en pleno 1987? ¡Qué sabroso! ¡Wow! Ok, antes que nada tengo que decir que me encuentro súper feliz. Pasé las materias que pensé que jamás iba a pasar. Tengo como que la mitad de mi cuatrimestre asegurado, así que pues bueno, eso ya creo que es una gran ventaja, así que pues bueno, ya puedo estar más tranquila y grabarles con todo el gusto de siempre. Antes que nada tengo que recordarles que si no se han suscrito al canal totalmente, pues obviamente tienen que hacerlo, tienen que suscribirse y activar la famosa campana de las notificaciones y sobre todo seguirme en Instagram, porque a pesar de que pues ahí ando subiendo historias un poco random, pues también posteo cosas, subo videos y pues nada, trato de actualizarlos y como que tener un poco más de contacto con ustedes, que si no me has seguido, pues veme a seguir. Como ya se habrán dado cuenta por el título, que creo que es lo más obvio del mundo, hoy estaré reaccionando al video de I Want Your Sex de George Michael. Tengo que aceptar que me siento nerviosa, temerosa y preocupada porque para empezar este video cuando salió en pleno 1987 fue baneado. Y pues al mismo tiempo como que no me sorprende, no me sorprendió saberlo, porque el tema del sexo no era como algo de lo que se pudiese hablar tan abiertamente como lo hacemos hoy en día, aunque también hay gente que lo sigue considerando un tema tabú, pero por Dios, en pleno siglo XXI. Pero pues, no sé, lo banearon, dijeron, ¿sabes qué? No vamos a emitir nada, no cantes eso, mejor vamos a suplantar la palabra sex por la palabra love, que creo que es una completa ridiculez porque ya van a ver cómo es la letra de la canción. Me estoy arriesgando a que me pongan la famosa restricción de edad y tomando en cuenta que YouTube es demasiado sensible a ciertos temas y a ciertas imágenes, tengo que decir que sí estoy preocupada. Y añadiendo lo de la famosa ley Copa que inició este año y casi a finales del otro, creo que fue como uff. Pero me estoy arriesgando con mucho gusto, así que pues nada, creo que está súper bien. Y sin nada más que decir, comencemos de una vez por todas. Ok, ¿what? Nos vamos a entender muy bien. De primera impresión creo que empezamos bastante fuertes. Tenemos encajes, tenemos ligas y tenemos sábanas de seda. Excelente, no es como que vaya yo y diga, bueno, pues me voy a echar una siesta. El arete es un clásico. Pues sí, güey, no mames. Sí, dude, claro que sí tiene razón. Curiosamente, o sea, desde mi perspectiva y en mi opinión, sí siento como que las morras son como en las que menos puedes confiar, porque en cualquier momento algo puede pasar y como que ya te van a estar balconeando en algún momento. Luego pues obviamente como te andan balconeando, te andas enterando. Amiga, te tengo un súper chisme que me acabo de enterar. Está súper cañón. Y bueno, sí, relájate, pero dime qué es lo que me tienes que decir. Pues bueno, te cuento. Resulta que esas tres que están allá hicieron, bueno, digamos que reforzaron su amistad. No puede ser, no es cierto. Ay, sí, amiga, no es que te quiera como que contar la vida de todos, pero pues yo sé que a ti, o sea, hablaron muy, pero pésimo de ti, hablaron puras pestes de ti. Pero pues ahí tú tienes información de una fuente súper confiable. Sí, pues sí, claro, son ellas, definitivamente, no nos referimos a cualquier otra persona.
Primero me estaban criticando a mí, o sea, ellas creen que yo no me di cuenta. Pero después se le estaban pasando criticando a mi novio acerca de no sé qué cosa, que cómo caminaba, que cómo hablaba, que cómo era. O sea, lo lamento mucho, pero ellas no están en posición de opinar. Deja que lo sepan los demás. Ya vas a ver. Salseos de la vida diaria, pero que realmente sí pasan. ¿Acaso no lo viste venir? Pero pues no importa, continúa persiguiendo tus sueños. ¿Qué tal si en alguna de esas, pues sí lo logras? Bajo el contexto que sea. ¡Matemáticas, hijo! Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Es un papucho. No, pues sin duda dejas a Christian Grey sin trabajo, lo quitas de su mundo masoquista y que le venda los ojos a todos y dice, a ver, quítate, hazte a un lado. Absolutely fantastic. It's wonderful. ¡Ay, cabrón! Las tomas o los enfoques de cámara, tanto de perfil como de frente, creo que le quedan increíbles a este hombre. Wow. Pues porque en realidad ahí hay algo, digo, o sea, estamos hablando de que ahí hay una conexión especial que al mismo tiempo no quieren como que termine, de alguna manera quieren que todo esto siga una y otra vez, que esto sea como un bucle. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si no hay compromisos con nadie, con absolutamente nadie, en mi opinión, pues siento que está bien, mientras no haya daños a la salud de por medio, creo que está bastante bien. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Pues es que hoy ya no nos hagamos tontos ni estemos vacilando, porque amigos no son. ¿Qué mamada? Hay una línea muy delgada, para empezar, entre el amor y el sexo. Entonces, creo que va muy relacionado con esta satisfacción que les digo, como que no se quieren dejar ir, pero como que saben que, como que hay algo ahí, hay una espinita ahí que es el principal motivo por el cual no se quieren ir. Pero qué tamañotes se tienen que tener para hacer esta clase de videos. Así los tiene. Es mi héroe. Ok, creo que aquí no era tan necesario hacernos saber que con los tantos litros de agua era más que obvio un mensaje completamente sugerente, pero pues bueno, creo que como que lo positivo aquí también por parte de todas las empresas que hacían agua, pues fue que ganaron muy bien por esto. Creo que estuvo muy bien, les debieron haber patrocinado. Yo creo que Bonafont se hace rico, ¿eh? Algún día. Ok, tuve que parar un momento porque les aseguro que sí iba a tener un momento así súper en modo, iba a estar como en modo fangirl, teniendo en cuenta que hay un hombre guapo sin camisa. Oh, wow, creo que me iba a poner así como, oh my goodness. Como dije anteriormente, creo que no hay como ningún problema mientras no haya, mientras no se incluya mientras tu salud no salga afectada, porque tomando en cuenta que hay bastantes métodos anticonceptivos, ya sería bastante estúpido que alguien cometa algo pues completamente así. Digo, te puedes llevar por la tentación, te puedes llevar por el momento, pero hay una línea completamente delgada entre el amor, la tentación y tener un bebé y cuidarlo por los siguientes 8 meses. Y sí, estoy diciendo 8 meses porque pues no manches, te diste cuenta de cuando ya llevabas un mes de embarazo. Bien, qué estúpido.
De verdad, en mis prácticas de atención primaria, ¿por qué no puse este video para ponerles algo de educación? Creo que se hubieran entretenido muy bien. Ya sé, creo que algo completamente mejor. Para la siguiente vez que tenga que exponer sobre los métodos anticonceptivos o salud reproductiva, no voy a investigar acerca de que el implante o de que el condón, de que cualquier otra cosa. Ay, no, eso es de morritos básicos. Yo mejor nada más pongo mi video y ya con eso es más que suficiente. A eso se le llama estrategia. Oh, vaya, creo que esa es una excelente pregunta. Creo que nadie me lo había cuestionado anteriormente. Creo que tengo la respuesta indicada para eso. Hola, mi nombre es Ani, tengo 23 años, casi 24. Sexo limpio, seguro y lo siento, pero bajo mis condiciones. Ok, Ani P3, ya, suficiente, no es para tanto. Trying to learn about everybody. Explora la monogamia. ¿No sabes qué es monogamia? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No te preocupes, es algo sumamente fácil de explicar. Búscalo en Google. No, ¿cómo creen que los voy a hacer buscar en Google? No, aquí de todos modos les estaré dejando la definición como tal para que todo como que cobre más sentido. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? En efecto, está rompiendo los esquemas de los tabús respecto al sexo o cualquiera de esos temas relacionados, porque es algo completamente natural. O sea, no es como que, ay, para que nos espantemos y ¡oh, no! Es mejor que sepamos las cosas a que ya después lo estemos padeciendo con alguna que otra enfermedad, nada más por vivir en la ignorancia y no saber. Así que creo que esta es una buena manera de concientizar a la sociedad de eso. Creo que igual estuvo muy bien, muy acertado. Eso sí, lo de que haya sido baneado, creo que eso no estuvo bien. No estoy a favor de la censura, pero pues parece que a la industria todavía le gusta seguir controlando los mensajes que se dan y creo que eso no está bien. No está bien porque pues a final de cuentas forma parte de la libertad de expresión. No tienen por qué estar censurando a nadie nada más porque a lo mejor sea un tema tabú, o dejen de eso, sino porque realmente pues es un tema que a lo mejor no les gusta tocar o porque es algo pues prohibido. Dude, ¿en qué época estamos? ¿En qué época se estaba ahí uno? Estaban en pleno siglo XX y ahorita estamos en pleno siglo XXI y era cuestión de evolucionar y saber las cosas y realmente ponerte a pensar. Dude, es mejor que sepa las cosas tal cual como son y que pues por lo menos me las digan tal cual, a que al final del día esté pues convaleciente o esté viviendo en una ignorancia horrenda por no andar sabiendo cuáles son los temas, independientemente de que pues que el perfil y que los movimientos y que un montón de cosas. Creo que lo primero está el mensaje y creo que ahí está más que claro. Bueno, ¿quién tiene hambre? Así que habiendo tenido una lección aprendida y también ahora sí que teniendo algunas fallas técnicas y habiendo visto pues demasiados perfiles y demasiados ángulos que en mi opinión creo que por la parte de George creo que estuvo bastante bien, concluyo este video. Espero que se la hayan pasado muy bien, espero que haya sido bastante cool. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, es que se las estaré dejando justamente aquí abajo, y no olviden pues suscribirse y activar la famosa campana de las notificaciones si es que aún no lo han hecho, para que sigan formando parte de esta comunidad. Recuerden que cada disco tiene una historia que contar. Creo que con este video que es más que evidente, pues sí, se puede decir que sí. Por mi parte eso es todo, yo soy Raymond y nos vemos para la próxima. Bye. En este caso, todo va bien.